Bueno, estamos de regreso pues en Legal Radio y llama bastante la atención el tema en que se ha visto involucrado la familia de nuestro gran amigo y colega, ¿verdad? Julio César de la Rosa, en cuanto a el fallecimiento, la pérdida de la vida de su hijo, en circunstancias que inicialmente vimos que se trataba de un supuesto accidente de tránsito y vimos a un padre en los medios de comunicación prácticamente en condición avasallante, ¿verdad?, en contra de la joven que estaba siendo imputada por violación a la ley de tránsito, y no era para menos. Cuando tú pierdes un hijo o una hija, lo menos que tú puedes reaccionar es en ese sentido. Sin embargo, en la medida que fue avanzando el proceso, pues se fueron individualizando otras conductas en relación a lo que verdaderamente ocurrió, que se trató de un robo agravado prácticamente, en asociación de malhechores posiblemente, porque habían otras personas ahí involucradas. Estaban tratando de asaltar al joven, era lo que más o menos especificaba. En la medida en que el padre fue obteniendo información respecto de la situación, fíjate la posición y hasta dónde, y que sirva de ejemplo a todos y a la comunidad jurídica, la grandeza de un ser humano. Sí. Como tú escuchas el discurso inicial de Julio César en contra de la joven venezolana y escuchas su posición luego de que le fue consignada una garantía económica, y eso dice mucho de la grandeza del ser humano y en qué forma este abogado amigo pues reconoce lo que estuvo pasando en el proceso, reconoce la realidad y entonces acude a la objetividad en un tema como este, que no todo el mundo tendría la capacidad para esto. De verdad que es realmente loable esa posición que ha tomado el presidente de ADOCO, ¿verdad? ¿Sí? Julio César de la Rosa, porque significa entonces que en esa medida de corrección, esa audiencia que se conoce para ver que el juez va a mirar cuáles fueron los hechos y cómo se dieron, parece ser que ciertamente entonces estamos genuinamente ante un accidente de tránsito, algo que pasó, que le puede pasar a cualquiera que anda en la calle, y tal vez por eso se tomó esa medida, porque cuando vemos una medida de coerción cuando hay fallecido y se toma la medida de una garantía económica de $1 millón de pesos, pues evidentemente que eso nos dice a nosotros que lo que hubo fue un accidente de tránsito donde no había ninguna de las parafernalias o situaciones que se atribuían en principio cuando estábamos, ¿verdad?, en lo, ¿cómo se llama esto? En los supuestos, exactamente, en los supuestos que se daban. Realmente ese es el derecho, por eso que hay que dejar que los jueces muchas veces hagan el trabajo, y en las audiencias, en los tribunales, ahí es que se conoce la verdadera esencia de lo que pasa en los hechos en cada caso. Al margen del aspecto jurídico, dicen por ahí que la misericordia es lo único que sana el corazón, y es una postura de parte del padre del desafortunadamente fenecido, asumir esta nueva forma de verlo. Como decía Carlos Felipe ahorita, cuando estábamos de repente al inicio cuando se dio a conocer el caso, hubo, como siempre, muchísimos juicios de valor en contra de esta joven, y lo cierto es que también nadie quiere estar en una situación de esa naturaleza. No, claro que no. Nadie quiere chocar a otro. Y hubo periodistas, ¿no?, que lanzaron algunos captures en relación a supuestas conversaciones que había tenido el joven, pero si el asunto realmente se quedó hasta ese punto, pues... Sí, porque lo que se dijo es que, o la forma en la que se aclaró fue la siguiente: él estaba siendo, en efecto, atracado. Él se le cayó su revólver, su pistola, a la calle, básicamente, y él salió. No fue que se le cayó, fue que como una de las personas que estaba tratando de robarle lanzó la pistola, le cogió la pistola y la lanzó a la calle. Ahí fue el tema. Y él entonces salió a buscarla. De repente. Exacto. Imagínate tú, nueva vez nadie quiere estar en una situación como esa. No está esperando. No hay quién. Es una situación que no se piensa porque está en
en el miedo o en el susto, en el fragor de un atraco que uno quiere defenderse y no sabe si está jugando la vida o la muerte. Claro. No pensó en el vehículo que podía venir. No. Y de hecho en una zona oscura, imagínate tú. Pero qué bueno que se aclaró este asunto y le externamos fuerzas a esa familia, a las dos. Gustavo, ¿qué le parece a usted esta situación de la ley de tránsito de que son 3 años de prisión en caso de que ocurra un accidente, las situaciones? ¿Le parece bien esa ley? ¿Le parece que está acorde? ¿Qué opinión le parece? Bueno, vamos a suponer, no es el caso, ¿verdad? Vamos a suponer, pero me gustaría saber porque a veces aquí pasan accidentes y realmente la consecuencia, por más que pueda ocurrir, son 3 años. Eso es poco realmente. Eso es, no sé, ¿qué tú me dirías? Ahora tú me dirías a mí que Carlos Felipe, lo que pasa es que no hay intención ahí de cometer ningún delito. Sí, porque ese realmente es el espíritu de la ley. El tema está, Carlos Felipe, en que tú me vas a preguntar a mí y yo tal vez soy el menos abanderado de que, y menos en materia de tránsito, de que sigamos resolviendo el asunto con derecho penal. O sea, que sigamos resolviendo el tema con la última ratio y que nosotros no trabajemos la prevención, que debe trabajarse hace mucho tiempo. Gracias. Y la sanción a la titularidad de la licencia y a ese programa que debe ser desarrollado en cuanto a lo que es el puntaje de las licencias que está en la ley. Exactamente. Y que aquí no ¿Por qué no se aplica esa ley? 63-17, que es magistral. Sí, e incluso dice lo que debe de hacerse cuando ocurre un accidente, que aquí no se está haciendo. ¿Por qué el director del Intran no se casa con la Gloria? ¿Y hay director de Intran? Yo no sé si no. Sí, tenemos uno ahí que no sé si creo que fue ratificado después que el anterior renunció. Pero es tú no fue una licencia que cogió. Tú observas el asunto de manera integral y tú dices, coño, ve acá, pero es que no hay intención. Partiendo de ello, no vamos a seguir atacando el tema con más derecho penal. Exacto. Vamos a hacer los ajustes con el tema de la titularidad de la licencia, trabajar con la modificación de la ley de seguro y poner un tope más alto en cuanto a lo que son los daños a terceros. Porque 100,000 pesos ya son irrisorios. No, o sea, a eso es que voy. O sea, entonces tú hacer los ajustes a ese daño al bien jurídico protegido que no está siendo observado por el legislador. A partir de que ya la ley, primero por un lado, que las estructuras que tenemos de ejecución de la ley no están haciendo su trabajo. Pero entonces fijar posiciones respecto de a ese tipo de modificación que pueden llevar un poquito más de tranquilidad cuando se trata del compromiso de la responsabilidad civil. Pero también, y no por ser la última propuesta, que sea la menos importante, es el tema de la prevención y de la educación. Gracias a Dios hay una propuesta, creo. A propósito de eso, hay una propuesta de ley en donde intenta instituir en los colegios y en los liceos la educación vial. Absolutamente de acuerdo. Entonces, estoy con ese es otro punto bastante importante. De un modo u otro debemos desincentivar que se ande manejando de manera imprudente y causando daños en la calle. Ahora que nuestro hermano Edison Joel Peña no está aquí, entonces podemos hablar. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Podemos hablar entonces de que la solución de eso. Yo estoy de acuerdo que no sea la sanción penal la solución. Que aquí se modifique o se tome otra cultura con relación a las indemnizaciones. Porque si se toma otra cultura con relación a las indemnizaciones que se elevan, en las indemnizaciones, pues entonces los conductores puede ser un incentivo a que bajen la velocidad, a que anden de manera prudente. ¿Por qué? Porque aquí el que comete un accidente, un motorista cuesta 1.500.000 pesos. Eso realmente no es para un padre de familia. Es un padre de familia que anda en un motor. Que tiene, entonces lo que lo condenan a la persona es 1.500.000 pesos. Para mí eso es irrisorio. Un dedo de una persona no vale 1.500.000 pesos. Está bien, eso no es el pago. Pero eso también serviría como desincentivo si le pusieran una suma razonable al que comete una situación donde vamos a suponer que la causa del accidente no sea exclusividad de la víctima, un ejemplo, porque hay que ver los casos. Hay casos y hay casos. No, hay casos particulares. Vamos a ver que sea, por ejemplo, una responsabilidad especialmente de la persona que iba manejando, que se violó un semáforo en rojo. Ahí hay que tener una indemnización importante, pero aquí como quiera sigue siendo 1.200.000 pesos, 500.000 pesos, 1.500.000, por ahí que anda Paola. Si es que lo consigue. Hay provincias, oye, hay provincias que teniendo tú un buen vehículo, como es el caso, ¿verdad?
yo te recomiendo que le pongas un rack a tu buen vehículo. Por ejemplo, por decirte Bonao, le ponga un rack y le ponga una bicicleta. Y cuando tú llegues a Bonao, tú parqueas tu vehículo en tu bomba y arranca a montar bicicleta y a visitar a los familiares en bicicleta. Porque de que venga un buen vehículo, óyeme, es como piraña que le caen los motoristas. Loco que aunque sea le rasguñe un brazo. Eso es increíble. Y Bonao es así, ¿eh? Bonao, tú puedes preguntar a los que viven en Bonao y hay que cuidarse de esos motoristas en Bonao. Entonces, escuchando a Carlos Felipe, quiere aumentar, ¿verdad?, el tema del daño, pues entonces estamos en una situación difícil. Bueno, pero yo creo que también debemos volver al mensaje inicial de Gustavo, la prevención, porque de hecho en las últimas estadísticas, y me parece que todas las publicadas indican que el mayor causante de los accidentes de tránsito en la República Dominicana son ¿quiénes? Los motoristas. Entonces, si incorporamos educación vial desde quizá la escuela básica o la intermedia o la secundaria o la universidad como algo obligatorio, quizá eso pueda mermar un poco nuestra capacidad o necesidad imperativa de constantemente reaccionar y no prevenir en la República Dominicana. Estoy de acuerdo que debemos de cuidar a los motoristas. Por eso, entonces, si nos llevamos de lo que establece la ley, que andamos a una velocidad de 30 en la zona urbana o 60 kilómetros por hora, ni a un niño que venga entrándose con una pelota de fútbol no lo llevamos. Menos nos vamos a llevar a los motoristas. Lo que hay que bajar la velocidad. Los motoristas no son el problema, son padres de familia que están ahí. Sí, eso aparte yo sé, pero son padres de familia, pero son... No, espérate. Hay muchos padres de familia irresponsables, Carlos Felipe, y tú lo sabes. Irresponsables. Claro, totalmente. Yo he visto accidentes de tránsito, mira, que eso da pena. Hay casos y acasos, pero son vidas que tienen derechos humanos, que hay que indemnizar a la familia y hay que hacer algo, no de que 100,000 pesos que tienen los seguros, y hay que hacer no 1,500,000, no tampoco 70 millones de dólares como hacen los Estados Unidos, pero por lo menos 25 millones a 50 millones de pesos. Por persona. Ok, pero... por persona. O sea, aunque espérate, pero aunque la persona no tenga la culpa de lo que ocurrió. Exacto. No, porque te dije que hay caso y acaso. Mira otro tema que está muy vinculado a lo que es a la prevención, pero no exactamente a la educación vial desde los colegios. Lo que está ocurriendo con las personas que te manejan cabezotes y patanas. Uf. Tú estás midiendo, por ejemplo, el nivel de educación que tienen esas personas, que se le entrega una licencia categoría 5 y lo montan allá arriba, el efecto psicológico que eso le genera a una persona sin educación que consuma droga. Tú te sientas en la 30 de mayo. Yo te invito a que ahora que hay un parque frente a la ciudad ganadera, un día de semana, que estés en horario hábil, tú coges tu silla plegable, que es la que tú llevas atrás para estar con tus hijos, y tú te sientas en el parque a tú hacer un levantamiento de lo que ocurre. No, eso es una locura. Con esas patanas, a la velocidad que pasan por ahí y en qué forma se le tiran a los vehículos. Exacto. Eso se resuelve en principio con educación en los colegios. Es que tú le estás dando una licencia a una gente que no ha pasado por ni siquiera un bachillerato. Es correcto. Pues eso también hay que regularizarlo. No es solamente con educación que tú lo vas a resolver. Es que hay que tomar decisiones puntuales. Es que hay gente que nunca te han pasado por un bachillerato, que tú le entregas una licencia legal de categoría 5 y le entregas un arma letal como es un cabezote. Y que te pasan por el malecón. Y tú sabes los accidentes de tránsito que ha habido en el malecón. Pero incontables ya estas incontables. O sea que no es un tema tan sencillo. No. Desde que la empresa la condena en una indemnización seria, pues entonces buscan de tomar las medidas porque tienen el dominio del hecho de que buscar una persona más sosegada, de poner un comité supervisor de los choferes que no hayan bebido el día anterior, no se hayan acostado tarde. ¿Tú sabes a nombre de quién tiene esos cabezotes? Todas esas situaciones. ¿Tú sabes a nombre de quién tiene esos cabezotes? De grandes empresas. Ay. No, de los sindicatos. De los sindicatos. Entonces las empresas lo que hacen es que lo contratan y se liberan de responsabilidad con eso. Exactamente. Es un trompo. Así es un trompo. Es muy grave ahí. Es grave. O sea, no es fácil el tema. Quiero seguir, Gustavo, con la noticia de que Obras Públicas tendrá que pagar 12 millones de pesos dominicanos por violación a la ley de acceso a la información. Esa sentencia del TCA fue recurrida por Obras Públicas ante la Suprema Corte de Justicia, quien rechazó el recurso y luego llegó al Tribunal Constitucional, convirtiéndose en sentencia definitiva, marcada con la TC 0951-2023. ¿Qué opina Paola Clisante y Gustavo de los Santos que tengan que condenar al Estado Dominicano a 12 millones porque no entregó unos documentos que tenía que entregar el incumbente de Obra Pública? Es que eso es una locura. En este país,
estamos tan acostumbrados a la poca transparencia de las instituciones o de ciertas instituciones públicas que fíjate a dónde tenemos que recurrir. Y ese es un caso que yo no me atrevería a decir que es el comportamiento en la mayoría de las situaciones que se dan. No. Pero efectivamente aquí nosotros tenemos un gran problema en relación con la transparencia de la información. Tú vas se supone que cada institución pública tiene una sección de transparencia en cada página web. Tú vas ahí y yo lo hago constantemente por la naturaleza de mi trabajo. Y tú vas ahí y la mayor parte de las veces o no está la información que debe estar por ley. Segundo, si está, ¿tú sabes lo que hacen algunas instituciones públicas, Gustavo? Ellos te ponen una foto, cual si tú fueras a descargar un Excel, un PDF, un Word o lo que sea, y es una foto ya. Para que tú la veas ahí, pero no, porque no hay nada, hay una foto. ¿Sabes que yo he hecho poco uso de las oficinas de acceso a la información pública? Las veces que la he hecho me ha ido bien. Pero he escuchado muchas denuncias sobre en particular, cada dependencia del Estado tiene prácticamente una dirección de acceso a la información con un personal. De hecho, la ley tiene pocas excepciones para tú no entregar información. Sin embargo, yo entiendo que es una práctica que debe llamar la atención y que debe regularizarse, porque la información transparente, la información veraz, es un derecho ciudadano. Es correcto. Reconocido por la Constitución. Esta ley de acceso a la información pública es una victoria vamos a decir, de la ciudadanía, de la sociedad. ¿Para qué? Para que usted pueda acceder a aquellos documentos, aquellas informaciones que son de libre acceso a la información pública, valga la redundancia. Ahora, que un incumbente, un ministro o las personas que actúan en un ministerio desconozcan esa ley, se nieguen, lo condene a un tribunal, le pongan un astrente y tener entonces el Estado obligación de pagar 12 millones de pesos, porque para mí la ley hay que cumplirla. Si ya el Tribunal Constitucional le dio veracidad a esa sentencia, lamentablemente al señor llamado Ángel Lockhart hay que pagarle 12 millones de pesos, porque ya tenemos un principio de legalidad que hay que cumplir con el derecho. Pero para mí, el Estado Dominicano, a esos incumbentes que están ahí, que no entregaron y que también siendo abogados vieron ese tema y no recomendaron eso, o quien negó que se pagara eso en su momento, que se entregara ese documento en su momento, porque eso fue un astrente que vamos a suponer comenzó con 500 pesos diarios. Exacto. Y ya a los 3 días, si pagaba eran 1.500 y cuando viene a ver, nadie iba a reclamar 1.500 pesos. No, pero ¿por qué esperar 2 años, 3 años? Y que el erario público, para mí eso hay que investigarlo, eso hay que llevarlo allá al PECA para que investigue. Pero claro. Yo estaba buscando aquí la referencia. Claro. Bueno, fíjate. La sentencia. No, esto es una referencia. Estaba buscando la sentencia del TCA de qué año, pero la nota de prensa no dice de qué año es la sentencia del TCA. Sí, sería bueno. Sí, dice, perdón. Dice 13 de diciembre 23. Del 2021, no. La del TCA. De 2021. Entonces tiene 2 años y pico ese astrente corriendo en contra del Estado Dominicano. Definitivamente que casos así debemos de ponerle asunto nosotros como ciudadanos, porque no pueden seguir pasando, porque esos son 12 millones que se pudo utilizar en guagua precisamente para transporte público de los niños de escasos recursos a la escuela. Pero claro. Ahora, lo que no puede seguir pasando es el tiempo, tenemos que ir a una pausa. Que si buscas un afeitado impecable, te recomiendo la nueva rasuradora Big Flex 5. Empieza a transformar tu rutina de afeitado hoy y siente la comodidad que te brindan las 5 hojas flexibles, cabeza móvil, mango antideslizante y una 6ª hoja de precisión en cada pasada. Disfruta una mayor calidad a mejor precio. Big Flex 5, pruébala. Le digo algo como le digo a Manzano, porque la representación, ¿verdad?, del gran afeitado en el día de hoy eres tú. Exacto. Yo tengo barba, pero yo uso Big Flex 5 para acomodarme la barba. O sea, la barba no está desorganizada y con esa 6ª hoja pues me permito. Pero en el caso tuyo, tú la usas completa. Yo la uso todos los días. Bueno, interdiario, pero la utilizo y realmente me deja muy, muy bien. Big Flex 5. Así es, bueno, disfruta una mayor calidad a mejor precio. Big Flex 5, pruébala. Señores.